En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la agenda para hoy es, como todos los lunes, dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. El día de hoy el presidente informa del quién es quién en el precio de las gasolinas, con la finalidad de que la gente pueda comprarla más barata. Se llevará un procedimiento para verificar que vendan realmente litros completos en las gasolineras, y de igual forma se dará a conocer esta información y se aplicará la ley para evitar que se afecte a la economía popular. Comenta que el proceso de compra de pipas de Pemex fue transparente y está disponible toda la información, cuyo objetivo es contar con un medio alternativo de abasto de combustibles. Este procedimiento lo llevaron a cabo la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. Las asignaciones directas se realizan para evitar el influyentismo que se vivió en el periodo conservador. Otro ejemplo claro es el de Odebrecht, que se financió con la banca de fomento e incluso hacía juntas de consejo en Los Pinos. Se iniciarán los trabajos para la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Los elementos que iniciaron operaciones con la Guardia Nacional son militares, marinos y policías federales que cuentan con la capacitación para ejercer estas funciones. Destaca el triunfo del movimiento liberal español y buscará tener buenas relaciones con los gobiernos de todo el mundo, independientemente de su tendencia ideológica. Se mantendrá el respeto a las decisiones de todos los pueblos del mundo para cumplir el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Precios de las gasolinas. Precio promedio por litro de gasolina del 18 al 24 de abril. Con precio alto la gasolina regular marca Arco a 20.22, gasolina premium marca Arco a 21.88 y diésel marca Arco a 21.89. Con precio bajo la gasolina regular marca Rendichicas a 19.56, gasolina premium marca Rendichicas a 21.18 y finalmente el diésel marca Rendichicas a 21.04. Fuente: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y Procuraduría Federal del Consumidor. Tren transísmico. Lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Se consultó en la región. De acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo estas encuestas y se avaló este proyecto en una asamblea plural. El objetivo de la comunicación en el Istmo no solo es para transporte de carga, sino también para pasajeros. La mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto y los que se manifiestan en contra son los adversarios que ni siquiera viven en esta región y obstaculizan el avance de la Cuarta Transformación. Derecho de réplica. El que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta. Esa es la democracia. Somos libres. No se limita la libertad de expresión con la crítica o con el diálogo circular. Es parte de la democracia. Existen medios que calumnian y es necesario manifestar el derecho de réplica. Y ante la falta de cumplimiento de varios periódicos de este derecho, el presidente lo ejerce en las conferencias. No se tiene la intención de perseguir o censurar, y por supuesto que seguirá hablando de los conservadores y de la prensa fifí, y garantizará el derecho a la libre manifestación y a disentir por medio de un diálogo respetuoso. No promoverá la simulación periodística pretendiendo mostrarse como objetivos, siendo que son voceros del régimen conservador, esto hablando del periódico Reforma, ni negociará con la libertad de expresión con lo que coloquialmente se conoce como chayote, no más prensa vendida ni alquilada. Salinas Pliego. Yo no lo vi como una agresión, si acaso una discrepancia. No existe una relación incondicional. Es posible no coincidir y tener diferencias de criterios. La entrevista al Financial Times en donde Salinas Pliego aseguró que no se alcanzarían las metas de crecimiento del actual gobierno, al cual describe como populista, en el que participa como consejero asesor empresarial. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ve como una agresión, sino como una discrepancia que se tiene, incluso dentro del mismo gobierno, que lejos de desunir, enriquece. Se tiene una buena relación con los empresarios, pero no se coincide en todo. Hay coincidencias en algunos temas y no hay sumisión. Reforma laboral. La iniciativa de reforma que está en el Senado sería un gran avance
en beneficio de los trabajadores de México. Si se aprueba la iniciativa de la reforma laboral que se encuentra en discusión en el Senado, será un gran avance en beneficio de los trabajadores de México, porque se establece el que exista democracia sindical para la elección libre de sus representantes. Se terminaría con la antidemocracia en los sindicatos, que reflejaría un avance importante. El Poder Ejecutivo manifiesta el apoyo al proyecto de reforma laboral que se discute hoy. De igual forma se discute la ley de austeridad republicana, que avanza sin problema y permitirá terminar con el derroche en el gobierno. Se trabaja en la regularización de maestros y en personal del sector salud. Amenazas al Reforma. Cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, pues los que nos están escuchando, pues contestan. El movimiento de transformación está apoyado por millones de mexicanos. La cuarta transformación no depende de un solo hombre, se realiza por mujeres y hombres libres y conscientes. Es por ello que cuando hay un señalamiento sin cuestionamiento, responden a estas agresiones. El presidente no es responsable de la opinión de los que participan en esta transformación. No se instruye a nadie a actuar en contra de los periodistas o medios de comunicación que calumnian. Esto por las amenazas del periódico Reforma y a su director Juan Pardinas por la publicación de la dirección personal del presidente, y el cual puso en riesgo su seguridad y la de su familia. Aprovecha para solicitar respetuosamente a los medios en Internet para la restricción del uso de bots para crear o para orientar tendencias simuladas utilizadas por la facción radical del conservadurismo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ustedes se quedan. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.